El gobierno de Mauricio Macri le ha dado un palazo al consumo popular, digo, de arranque, ¿no? Con la inflación, la devaluación, el inminente tarifazo, los despidos del sector público. Digo, concluyendo el primer bimestre del año, la economía este año va a caer 2 puntos, como mínimo, el desempleo va a crecer 3 y la inflación se espiraliza. Digo, esta es la realidad hoy de la política económica de Macri, digamos, 58% de devaluación. Perspectiva de un tarifazo del 500% en la tarifa eléctrica, tasa de interés en 30% y agreguemos una espiralización de inflación, sobre todo en productos alimenticios, más 16.000 despidos de empleados estatales, no pueden augurar que sea una economía que va a crecer. De ninguna manera, porque si no, nuestro candidato a presidente, Daniel Scioli, no hubiera ganado 3 veces en la PASO, en la general y luego en el balotaje no hubiera tenido la cantidad de votos que tuvo, no, de ninguna manera. Es una provincia que funciona, que está funcionando. Saludo y me siento feliz que empiecen las clases, me parece que está muy bien eso. Ahora, que ocurra. lo que se escucha ahora, es que... no con el techo paritario que originalmente empezaron, que era el 22, sino que lleguen a un acuerdo razonable. Esperemos que todos los gremios puedan tener ese acuerdo razonable, ahora, en torno al 40, ¿no? Primero hagamos un poco de cuestiones, porque esto, digamos, lo que sucedió a la dictadura militar, y yo comparto que buena parte de esa deuda fue ilegítima, fueron gobiernos democráticos, con parlamentos funcionando, que por situaciones distintas, yo no voy a abrir juicio de valor y demás, de un modo u otro fueron convalidando la existencia de esa deuda e inclusive se hizo un nuevo ciclo de endeudamiento en la segunda mitad de los 90. Copenhague sin auditar. Está bien, pero funcionaba el Parlamento, los bonos se emitían a través del tratamiento parlamentario, en los presupuestos votados por los parlamentos. Apostemos al sistema democrático, porque si no, no. Pero hay un fallo de la justicia que dice que tiene que investigar, vayamos, que nunca lo hizo el Congreso. Vayamos a la cuestión de fondo. Argentina tuvo 2 default. El default del 88, que se reestructuró en el marco del Brady, que fue un proceso de privatización y endeudamiento, y tuvo el default del 2001, que se reestructuró en el marco de nuestro gobierno. Nuestro gobierno tuvo una quita nominal del 65% de esa deuda y una quita real del 40% de esa deuda. Y arregló el 92,4% de esa deuda en default. Una quita mentirosa porque todo fue con el cupón PBI. Todo lo que quitaron, le dieron con el cupón PBI. No, todo lo que quitamos no. Todo lo que Argentina no tuvo un solo plan de ajuste. No tuvo ni al Fondo Monetario. La quita que hicieron se la dieron con el cupón PBI. Si algo positivo hizo el gobierno anterior, fue justamente haber desendeudado a la Argentina. Una cosa es que haya fuga de capitales endeudando al Estado y otra cosa es que los exportadores, parte de lo que ganan con las exportaciones, dispongan de ello y se vaya. Para eso nosotros le cobramos una renta extraordinaria del 35%. ¿Qué crees, que nos apropiemos de todo? No se puede. Entonces, seamos justos. Ahora, si hubo salida de capitales durante nuestro gobierno, la gente del PRO dirá, sí, pero era la propia plata de la gente, de los exportadores. Y tenés que regular, porque no regularon, porque la renta con el 35% de exportación. Acá hay un riesgo igual, de reendeudar al país. Y eso sí yo voy a coincidir con Rafa. No voy a coincidir en que nosotros financiamos la fuga de capital endeudando al Estado. No lo hicimos nosotros. ¿Cómo se frena la inflación? Yo me alegro que empiecen las clases, me alegro que haya habido madurez del gobierno nacional para cerrar la paritaria docente, pero la paritaria docente fue el 40. Si se está cerrando un 40 escalonado, es porque nadie cree que la inflación va a ser del 25. Esto es el primer dato. Y el segundo dato, es difícil pensar que va a bajar la inflación con políticas que apuntan al consumo y que finalmente van a terminar cerrando con desempleo. Eso es lo complicado. Pero Macri está empleando políticas de consumo, políticas que están atacando el consumo. Yo comencé diciendo este año vamos a tener 2 puntos de caída del producto y 3 puntos de suba del desempleo con estas políticas. 58% de evaluación, probablemente 500% de aumento de tarifa en la luz. Una subida de precios, sobre todo por la desregulación del mercado de carnes y la baja de retención en la desregulación del mercado de maíz, también subida en alimentos esenciales. Bueno, eso es un combo tremendamente negativo para el consumo. ¿Por qué está bajando el consumo? A ver si me pueden explicar. Está bajando el consumo porque el asado pasó de costar 70 pesos el kilo a costar 120, 130, simplemente por eso. Porque tenemos sueldos atrasados, tenemos desregulación de mercados. El problema, cuando uno ve
la compra en supermercados y la telefonía celular, que son muy sensibles de medición de consumo, y cae el consumo es porque evidentemente se perdió el poder adquisitivo popular. Digo, acá se ha deteriorado el poder de compra de la masividad de trabajadores y gente de ingresos populares, y se va a deteriorar más cuando llegue la tarifa de luz, se va a deteriorar más. ¿Usted siente que se están, Feletti, transparentando los problemas? No se los están agravando. Digo, si pero nosotros, hace 60 días existían o no. Si nosotros transferimos el problema de la luz, si nosotros transferimos 800 millones de dólares a 20 empresas entre cerealeras y mineras, si nosotros decimos que vamos en temas de corrección de la luz, llevamos la tarifa 500%, si nosotros decimos que vamos a poner un techo de paritaria, si nosotros decimos que vamos... Hace un rato dijiste que la paritaria había sido más alto que el cheto. Si nosotros vamos a desregular hay que ir con la verdad, hay que ir con lo que ocurre. Perdón, ustedes acaban de bajar. Hace 20 días decían que la paritaria iba a ser 20%, no, había un límite. No tu presidente. Ahora tu presidente en ningún momento dijo que el techo paritario de trabajo, el ministro de Trabajo lo expresó claramente. También el jefe de gabinete de Y el otro punto que también es importante es que ha pasado inadvertido, es la desregulación del comercio. Digamos, nosotros teníamos una protección de 9.000 posiciones arancelarias, ahora quedaron en 1.000. La industria del calzado, la industria del juguete, la industria textil van a empezar a sentir, y ya lo sienten, la falta de pedidos. Digo, nosotros vamos a un escenario de probablemente inflación con desempleo. Bueno, pero mucha gente esto no estaba. Mucha gente también es parte de la herencia de lo que no se hizo en la gestión anterior, porque si hubiera habido el proceso tan declamado de sustitución de importaciones, ¿cómo es la frente a eso, perdóname, y tendríamos que tener cadena de valor propia. En la década de quién tiene cadena de valor propia. Deja de hablar de cosas de la década del 70. Deja de hacer cosas que deja de justificar cosas que no existe. Cadena de valor propia. Que existe una gran industria y no existe nada. Y llegamos a 1 millón de autos. Sí, todo ensamblado, toda otra parte, no tenemos una crisis afuera y nos pega de lleno. 35% de producción nacional. No hicieron situación de importaciones y se llenaron la boca diciendo que había industrializado. ¿Cuál es tu modelo de país? Por eso llegamos a producir 800.000 heladeras, 600.000 abarrotes. Todo el Tierra del Fuego, todo eso ensamblando partes hechas afuera. Pero eso vas a ver ahora, vas a ver la industrialización que vas a tener ahora. Yo no digo que vas a ver lo que va a pasar ahora. Pero no digas que vos hiciste, porque no hiciste. ¿Y dónde está la industria? ¿Y dónde están los millones de obreros industriales? Perdóname. Los 2 millones de obreros industriales, ¿dónde están? ¿Dónde está la situación de importaciones? Perdóname, los 2 millones de obreros industriales, ¿dónde están los 2 millones de obreros industriales? Preguntale los 900.000 afiliados de la UON, los 600.000 de Lesmata no existen para vos. Los 200.000 de la UOCRA, ¿dónde están? ¿Dónde están? Decime, ¿dónde están? No lo veo. ¿Cómo no están? No lo veo. Ah, lo negás, vos negás. No lo veo. Veo que hay un proceso de precarización de empleo vinculado con la actividad industrial tercerizada, pero no veo esa clase obrera industrial que es capaz de parar un proceso de ajuste. No lo veo, porque el ajuste se está haciendo. El ajuste se está haciendo. ¿Y dónde está la clase obrera industrial que puede permitir parar? Al contrario, los trabajadores del Estado pudieron frenar un proceso de paritarias de techo, que fue lo que permitió que pasaron del 34 al 24 y otra vez subiera. Y espérate que ahora toca a los gremios industriales esto. Está bien. Te voy a decir que no hay obreros industriales en Argentina. Yo te voy a decir que, no hay obreros industriales en Argentina. A pesar de tu gobierno que no dio libertad y democracia sindical, hay una cultura sindical que pelea para que las cosas no sean tan fuertes como quiera hacer el ajuste del macrismo. Pero a pesar de eso, pero a pesar que ustedes dejaron de pasar una oportunidad muy fuerte para legalizar trabajadores, para tener efectivamente una elección mucho más fuerte que tenemos. A ver, disculpen un segundo. Por eso lo votaba la gente. Sí, por eso ganaron. Vamos, a ver. La realidad es que vamos de cabeza. El kirchnerismo perdió. La realidad es que va a ser un proceso. El macrismo. Aguarden un segundo, porque aguarden un segundo. Es imposible si no continuar. Dialoguemos, charlemos, está todo bien, pero mantenemos sobre negar la realidad no, porque si decimos no hay obreros industriales, que nosotros endeudamos al país, tengamos toda la realidad, está bien. Ahora, los 12 millones de personas que no votaron, algo deben haber votado. Los obreros industriales que vos querés decir no son los que vos planteás. Hay trabajo industrial, hay trabajo industrial. Es la mayoría, no es la mayoría. Tenemos una gran precarización laboral, como bien marcaba Nico y bien marcaba Adrián, respecto a que no hay representación gremial. ¿Por qué no hay? Porque no hay libertad y democracia sindical. ¿Y por qué no hay? Porque el gobierno anterior no lo quiso dar. Macri prometió que va a haber. Veremos. Ahora hay un tema, hay representación sindical. A nivel privado no lo hay. Tomás, aguanten un segundito, por favor. Si yo regulo el mercado y doy libertad para fijar precios y hay una estructura monopólica, es lógico que va a pasar esto. Digo, si yo permito
que el maíz, que es un insumo de la industria avícola, ¿qué decir puede hacer lo que quiera, se puede exportar como quiera, nos vamos a encontrar con esto. Mira, si nosotros liberamos la exportación de cuero, la Argentina tiene la capacidad de tener maíz barato para nosotros y exportar miles de toneladas al mundo. Si no se regula el mercado, no. Países en el mundo lo hasta tienen. El propio Macri empieza a dudar. Pocos si no países en el mundo lo tienen. Uruguay, que seguramente es un modelo que a vos te debe gustar. No, Uruguay no es un modelo que a mí me gusta. Bueno, no te aclaro. Está bien. Bueno, Uruguay, que nadie puede decir que el gobierno de Tabaré o el gobierno actual es un gobierno de derecha, tuvo una política agropecuaria donde Uruguay pasó a producir mucho más de hace los uruguayos. Y no, porque fueron inteligentes. Hay ciertos cortes que los exportan, claro, y los cortes populares tienen precios accesibles. Digámosle a la gente que sabías que el 76%, ¿ustedes saben cuál es el corte que más se vende en la Argentina? La carne para la carne se comercialice, un corte para pobres, un corte para ricos. Hagamos eso. Eso es lo que no hicimos nosotros. No tiene que ver con corte para ricos, tiene que ver con lo que consume cada país. Consumo de carne. Si vos ¿qué está pasando en la interna? Primero lo que me preocupa, y para cerrar la cuestión económica, que estas políticas van a una baja estructural del salario, por la inflación y por el desempleo. Y esto es lo primero que tenemos que todos tomar conciencia. Y con la fractura interna del partido. Y veremos si los trabajadores, será como dice Rafo, o no, asumen el proceso de sostener su nivel. Ya hubo una muestra que sí, ojalá eso ocurra. Sí. Y si eso ocurre es porque justamente hubo muchos años de paritario, hubo muchos años de conciencia que el salario tenía que ir al alza. Ahora, vayamos al tema del Frente Nacional y del Movimiento Nacional. El Movimiento Nacional debe permanecer unido. Fundamentalmente tiene que haber unidad. Hoy no lo está. Bueno, hoy estamos en un proceso en el cual ha sufrido una derrota electoral y obviamente todo el proceso político que sufre una derrota electoral, discute, abre debate, pero tiene que encaminarse hacia la unidad y tiene que encaminarse hacia la unidad que recoja estos 12 años que fueron beneficiosos para los trabajadores y que plantee soluciones hacia adelante. ¿Usted sigue viendo a Cristina Kirchner como la líder de ese movimiento o no? Cristina Kirchner es una referencia insolayable de este proceso. Porque hay algunos que la discuten internamente. Es una referencia, bueno, habrá compañeros que la discuten, pero Cristina Kirchner es una referencia insolayable. Nico, vos llevó adelante un proceso político para la Argentina con transformaciones y debates, además, que fueron inéditos en este país. Disculpe que lo interrumpo porque Nico mencionó al gobernador de Salta, y esto es una información de último momento desde Roma, porque Urtubey dijo así, en Roma, que el kirchnerismo quiere destruir al gobierno y que a la Argentina le vaya lo peor posible. ¿Qué le responde usted a Urtubey? Yo de ninguna manera pienso que debatir, discutir y cuestionar política sea tratar de destruir un gobierno, de ninguna manera. Y no hablamos de... ¿Pero a él qué le responde el gobernador? Y yo concretamente creo que está equivocado, creo que hablar de eso, creo que ir a sacarse una foto con Macri no es lo que hoy forma parte del debate. Yo creo que, a ver, nosotros coincidíamos, y esto fue parte de la discusión de campaña, había 4 puntos de agenda. Efectivamente había una discusión sobre el tipo de cambio, sobre las tarifas, precios y salarios, y sobre propuestas holdout. Ahora, eso es en el marco de una mesa de concertación. No es llamar a los gerentes de empresa, a los CEO, y hagan ustedes y arreglen los precios. No es un gerente de una empresa. Digo, me parece bien que usted lo haga, pero bánquense es la gobernadora de Tierra del Fuego. Es una discusión. ¿Qué pasa con este dólar a 15.60? Que estamos teniendo $1.000 millones de reserva, tomaron 5.000 millones de préstamo de un pool de banco y ya perdieron 1.000. Bueno, la reserva no es nuevo, ustedes perdieron. Y la confianza, el problema es construir la confianza. Abro el cepo y la confianza va a hacer que lluevan los dólares. ¿Dónde están? La devaluación perdieron $1.000 millones de dólares. Vos sos economista, la devaluación de la moneda no es un problema de la Argentina, es un problema regional. Fíjate en Brasil lo que está ocurriendo. El problema es que ustedes antes habían construido todo un sistema que nadie entendía, un sistema totalmente perverso, donde había una devaluación real y el relato te decía otra cosa. Ese es el problema. Vamos a hacer la autocrítica, ya que la piden, la hemos hecho, la decimos, lo he dicho yo públicamente en la campaña. Nosotros enfrentamos una restricción externa a partir del 2012. Ya no es autocrítica. Lo externo. Enfrentamos una restricción externa. Y por primera vez hubo un gobierno que dijo, bueno, yo voy a bancar políticas fiscales y monetarias expansivas y voy a sostener el consumo. Cuando este gobierno ataca el consumo, ataca el único drive de demanda, ataca el único elemento de la demanda y empieza la crisis que estamos viviendo. Por eso hay fuga y por eso toman y no hay confianza. Hay un tema, porque están atacando a la única fuente de capacidad. Hay un tema, hoy tuvimos restricción externa y la enfrentamos. Roberto, yo le diría a los trabajadores que no hay ninguna razón por la cual tiene que caer su nivel de vida. Que si ellos habían alcanzado un conjunto de derechos y un conjunto de
beneficios y nivel de vida no tienen por qué perderlos. No hay ninguna razón, no hay ningún motivo. En ese sentido, que pelee, que discuta, y por el otro lado, que trate de ser colectivo, que trate de ser solidario con sus compañeros trabajadores, porque es la única forma en que sale.